Y gozosos, porque la presencia de Dios se deja sentir, nos visita el Señor y realmente, hermanos, es un gozo de estar aquí con cada uno de ustedes, alabando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Y les saludo con la paz de Dios, amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Él tiene alimento espiritual sólido para cada uno de nosotros. Y así, hermanos, puestos en pie, también le mandamos un saludo a nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. ¿Cómo les decimos, Iglesia Sol de Justicia? Que Dios les bendiga. Amén, aleluya. Que Dios les bendiga y también sean bienvenidos a este culto de predicación de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 2, en su versículo 20, aleluya. Y cuando haya encontrado su cita bíblica, puede glorificar el nombre de nuestro Dios para que le demos lectura todos juntos y en voz alta a la palabra de nuestro Dios. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 20, aleluya. Amén, aleluya. Cristo vive Amén, y está con nosotros, aleluya. Alábale que Él vive, mi hermano, y el Señor va a hacer grandes cosas y maravillosas en esta tarde si tú te dispones, hermano. Si tú tienes un corazón abierto al Señor, Él va a obrar grandemente en ti. Amén. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 20. Y la palabra de nuestro Dios dice así todos juntos: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Qué le parece, hermano? Si volvemos a leer el mismo texto, dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Alabando al Señor, ¿puede sentarse, mi hermano? Gloria a Dios, aleluya. El tema que hemos de compartir con la ayuda de nuestro Dios en esta tarde lleva como título Cristianos de Cristal. Cristianos de Cristal. Y este mensaje no es apto para personas de cristal, sino personas que resistan, mis hermanos. Así que si usted es de los que resisten, glorifique al Señor y quédese aquí, y al igual a nuestros hermanos en transmisión, para que no se vayan a sentir ofendidos con la palabra, ya que es algo pues un poco fuerte esta palabra de Dios. Pero realmente, hermanos, Dios cuando nos habla fuerte es porque nos ama y porque quiere, hermanos, que nosotros seamos de un buen calibre, de un buen material resistente, mis hermanos. El tema cristianos de cristal, aleluya. La generación de cristal es un término bastante utilizado en las redes sociales y se utiliza precisamente para referirse a los jóvenes nacidos después del año 2000, o los conocidos como millennials también. Y este término cristal está asociado ¿a qué? A la fragilidad de algo que se puede romper fácilmente. Todos nosotros tenemos en casa vasos de diferentes materiales. Tenemos vasos de barro, podríamos tener, ¿verdad?, esas tacitas de barro, esos vasos de plástico, podemos tener también esos vasos de porcelana, no sé, de cerámica, y también vasos de cristal. Y esos vasos, hermanos, pues son de tener cuidado, porque si se nos caen, se nos resbalan de las manos, se rompen y hasta ahí quedan inservibles. Bueno, por eso el término cristal se asocia a la fragilidad de algo que se rompe con facilidad. Y es que, hermanos, esta generación revela ser inestable. Esta generación de hoy en día revela ser muy inestable y también muy insegura. Los jóvenes de hoy en día son inestables e inseguros, no saben lo que quieren, no saben hacia dónde ir. Y hermanos, ¿por qué el término generación de cristal se ha usado a partir del año 2000 en adelante? Porque los padres de familia, tristemente, y por no tener sabiduría de Dios, han propiciado, hermanos, algo muy, muy importante en sus hijos para ser considerados de cristal. Y es que los padres, hermanos, como vivieron en épocas pasadas,
donde hubo mucha carencia, donde hubo, hermanos, muchas limitaciones económicas, quizá fueron muy regañados por sus padres, quizá ellos tuvieron muchas limitaciones en cuanto a salir, en cuanto incluso a tener novio o novia. Pues ahora, ¿qué hacen los padres? Quieren sobreproteger demasiado a sus hijos para que no les ocurra lo mismo que ellos sufrieron en el pasado con sus papás, que no los dejaban salir ni siquiera a lo mejor a la esquina, que los tenían que acompañar, ¿verdad?, para poder salir, iban por ellos, etcétera. Así que, pues ahora, ¿qué propicia? Que los jóvenes de hoy en día no sepan andar fuera en la calle, no sepan regresar solos a casa, no sepan, pues, ser dependientes un poquito, mis hermanos. Y también, en cuanto a esto que estamos hablando, los padres también, pues, tristemente, hermanos, han tenido falta de sabiduría porque no dejan hacer nada a sus hijos, sino que todo les hacen ellos. Ni siquiera pueden incluso levantar su plato de la mesa cuando ellos terminan de comer y llevarlo al fregadero, sino que están esperando que papá o mamá le levante el plato y le sirva y ya casi le dé de comer en la boca al joven. Así que esta generación, hermanos, de hoy en día es así precisamente como este término de cristal. ¿Por qué? Porque son sensibles, porque son inestables, porque son inseguros, porque no se saben valer por sí mismos, tristemente, no pueden salir adelante. Ellos necesitan que sus papás les den todo y que les faciliten todas las cosas en bandeja de plata. Entonces, los padres ciertamente aman a sus hijos, todos los que son padres o madres aman a sus hijos y quieren lo mejor para ellos, pero pues ahora sí que para que no repitan la historia los hijos, ¿qué hacen? Los sobreprotegen, ¿sí? Entonces, mis hermanos, algunas características asociadas con la generación de cristal son estas. Número 1, la tecnología y sus avances forman parte de su diario vivir. Les ha tocado ahora a esta generación, pues ciertamente vivir en una temporada, en una época de muchos y constantes cambios tecnológicos, el avance de la ciencia. Cuando antes se tomaba clases por internet, por medio de un celular, hermanos, en nuestros tiempos, ¿verdad que no? No, sino que era presencialmente. Y ahora, hermanos, todo es por medio del internet. Compras en internet, más clases en internet, trabajos en internet. O sea, esta generación está muy apegada a lo que es el internet, la tecnología, mis hermanos, y sus avances. Ahora también con lo que vemos, por biométrica, que por ahí se está hablando, y bueno, tantas cosas, hermanos, que pues son avance de la ciencia y de la tecnología. Número 2, otra característica asociada con la generación de cristal, su vida social se desarrolla en las redes sociales. Jóvenes que están pegados todo el tiempo, ¿verdad?, en las redes sociales, que incluso ahí conocen pareja por medio del internet. Entonces ahí vemos cómo su vida social ya no es como la de antes, tiempos antiguos, donde uno conocía a las personas platicando, ¿verdad?, estrechando su mano físicamente. Ahora todo es por internet y no se sabe ni quién es la persona. O sea, peligramos, hermanos, si hacemos nosotros amistades o agarramos confianza con alguien que no conocemos en internet. Número 3, esta generación es frágil porque hay poca autoridad y sobreprotección. O sea, hay poca autoridad de parte de sus padres. Ahora la generación de cristal se impone sobre sus padres, sobre la autoridad de sus padres. E incluso en la escuela ellos se imponen ante la autoridad de los maestros o directores. Y ahorita vamos a ver por qué. Y hay también mucha sobreprotección. Una cosa es proteger, pero otra cosa es sobreproteger excesivamente, de tal manera que no dejemos a los jóvenes, a los niños ni respirar. Ahí es otra cosa muy extrema, hermanos. 4, otra característica, esta generación de cristal tiene baja autoestima, ¿sí? Se consideran lo peor, que nadie los quiere, que nadie los comprende, que no valen nada, y por eso hay muchos suicidios, mis hermanos. Por eso hay muchos jóvenes que se están quitando la vida. Número 5, otra característica, tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo y a la frustración. O sea,
Ellos son cristalitos muy delicados que si alguien les critica, se desmoralizan terriblemente. Si alguien, ¿verdad?, les dice algo, mis hermanos, pues ellos lloran. Ellos, ¿verdad?, sienten que se les viene el mundo encima. Si alguien los rechaza, caen en la depresión fácilmente. Por esto, mis hermanos, estas son algunas características de la generación de cristal, hablando, hermanos, en un término general en la sociedad. No me estoy enfocando a la iglesia cristiana hasta ahorita. Pero esta corriente, hermanos, también ha contaminado a la iglesia de Jesucristo. Ha entrado también, hermanos, todas estas características a la iglesia de Cristo, ya que estamos viviendo en medio de una generación de cristianos frágiles, así como estos jóvenes que han nacido, hermanos, a partir del 2000 en adelante, tienden a tener todas estas características. Ahora en la iglesia de Cristo, mis hermanos, se está viendo una generación que se ha levantado, una generación nueva, que ya no resiste como antes, hermanos, que ya no busca a Dios como antes, que ahora quiere un evangelio ligero, quiere un evangelio fácil, no quiere sufrir. Y vamos a ir viendo poco a poco, hermanos, cómo son los cristianos de cristal en nuestros templos, en nuestras congregaciones. Incluso, hermanos, los cristianos de cristal tienden a estorbarse. Con cualquier cosita que vean, ya se estorban y ya dejan el camino de Dios. También se sienten mal y también dejan las filas del evangelio. Dicen, yo ya no continúo, yo me retiro de aquí y yo ya no quiero nada de Dios, ya no quiero saber nada de iglesia, yo hasta aquí llegué. Eso es peor, alejarse de Dios por completo. ¿Por qué, hermanos? Porque en esta generación de cristianos de cristal no hay en ellos madurez espiritual. Son precisamente como ese material del que estamos hablando, un cristal muy frágil. Un cristal, hermanos, que con cualquier golpecito se estrella. Así es un cristiano de cristal que no tiene convicción realmente en Jesucristo, no tiene decisión, no tiene firmeza. Entonces, mis hermanos, vamos a ver en qué consiste vivir en un cristianismo de cristal y que cuidemos nuestra vida, que nosotros no vayamos a caer o que nos estemos contagiando con los cristianos de cristal que pudiera haber en nuestras congregaciones. Número 1, mis hermanos, los cristianos de cristal son los que simpatizan con el evangelio, solo simpatizan con el evangelio. Y vaya conmigo a San Mateo, capítulo 7, versículos 26 y 27. San Mateo, capítulo 7, en sus versículos 26 y 27. Aleluya. Amén, aleluya. ¿Ya lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios así, 26 y 27 de San Mateo 7. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, esto significa, cuando decimos que los cristianos de cristal solo simpatizan con el evangelio, significa que son oidores olvidadizos, cristianos que les agrada escuchar predicaciones. Usted ha conocido personas que les encanta escuchar predicaciones cristianas, que dicen, yo veo YouTube, yo me meto a Facebook y ahí sigo al predicador tal y me gusta, me encanta cómo predica. ¿Sí han escuchado personas que siguen transmisiones cristianas y les encanta escuchar la palabra de Dios? Pero con la diferencia que únicamente escuchan porque sienten bonito, porque sienten pues un aliento en su corazón, pero hasta allí no hacen compromiso con Dios, no hacen sacrificio de seguir a Dios. Y esto es algo muy diferente, mis hermanos, como dice el Señor, tomar el arado e ir siempre hacia adelante sin volver atrás. Hermanos, así que los cristianos de cristal simpatizan con el evangelio. Si les tocan a la puerta y les presentan la palabra de Dios, ellos reciben con gusto al cristiano y les dicen, adelante, pasa, predícame, ora por mí, por favor, porque siento bonito.
y hasta levantan sus manos, pero simplemente no hacen compromiso. Hermanos, esto estamos hablando de personas inconversas, que no son cristianas. Pero ahora estamos hablando cristianos, quienes ya son bautizados en agua, quienes ya tienen tiempo, quienes están allí en los templos, pero solamente oyen, solamente escuchan, como dice el Señor Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. O sea, ¿para qué quieres escuchar palabra? ¿Para qué quieres escuchar exhortación? ¿Para qué quieres escuchar enseñanza si no la vas a hacer? Si vas a decir, eso está mal o eso no estuvo bien, entonces ¿para qué? Mejor no estés allí, mejor no entres. Si no vas con la disposición de que esa palabra te haga efecto en tu corazón, porque uno es el que se cierra, hermanos, para no recibir la palabra de Dios, la bendición que tiene. Entonces, hermanos, los cristianos de cristal, pues no tienen como fin hacer la voluntad de Dios, simplemente ellos quieren estar escuchando, alimentándose de palabra de Dios, pero hasta allí solamente. Y también les gusta escuchar palabra de Dios para saber más de la Biblia, para enriquecer su intelecto, para ellos tener mucho conocimiento. Eso es bueno, hermanos. No decimos que no, es bueno saber Biblia, pero ¿para qué vamos a saber Biblia? La Biblia es para practicarse, la Biblia es para predicarse, la Biblia es para compartir. Entonces, hermanos, los cristianos de cristal solamente quieren saber más de la Biblia, incluso quieren saber para contender con otras religiones, para que cuando le lleguen los testigos de Jehová, los católicos, los adventistas, los mormones y todas estas religiones, ellos le echen, ¿verdad? Le echen con ganas y hasta salen mal, salen, ¿verdad?, del chongo, dicen por allí, porque ellos nada más quieren tener la razón, ellos quieren ganar la discusión y nada más por eso saben palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es para pelear, no es para contender, hermanos. La palabra de Dios es para que haga un efecto en el corazón del que quiere, hermano. Entonces, estos cristianos de cristal contienden con otros, incluso, pues para recibir beneficios de Cristo están en los templos, se congregan porque quieren sanidad, porque quieren, hermanos, prosperidad económica, porque quieren, ¿verdad?, recibir algún bien de parte del Señor, pero no están dispuestos a sacrificarse, no están dispuestos a crucificar su carne, hermanos. Así que ellos quieren simplemente un evangelio sin compromiso. Se ha escuchado, hermanos, y se ve hoy en día, está de moda, los matrimonios, bueno, no son ni matrimonios, son únicamente uniones, ¿verdad?, libres, se les llama unión libre, donde viven, pero sin compromiso, donde dicen, es que para amarnos no nos hace falta un documento, un acta de matrimonio. Y así viven muchos jóvenes, nada más se juntan y ya viven como si fueran esposos. ¿Y qué pasa después? Como no hay ninguna estabilidad, como decimos en este tema, son cristales, ya salen peleado el hombre con la mujer, ¿verdad? Y se ofenden y ya cada quien para su casa, casa de mamá, casa de papá, y ya se disuadió esa unión. ¿Por qué? Porque no hay, hermano, realmente un amor. Yo creo, hermano, que si hubiera un amor, y dice la palabra que el amor es sufrido, entonces eso les ayudaría a permanecer. Por eso hay tanto divorcio, hermanos, porque no se está dispuesto a tolerar. No hay tolerancia en el matrimonio. Ahora cualquier cosita ya se separan, se divorcian y se acaba todo. Y Dios no quiere, hermanos, ese tipo de cristianos de cristal que solamente simpatizan con Él, están con Él por beneficio, por únicamente conveniencia, y que al rato me pasa algo y hasta luego, Señor, hasta aquí llegué. No, hermanos, el Señor no quiere eso. A los cristianos de cristal, cuando le vienen las pruebas y las luchas, se les viene abajo su ánimo, desmayan, hermanos, quedan en el camino. Es también lo equivalente a lo que dijo el Señor Jesús en la conocida parábola de el sembrador, hermanos. Vaya conmigo ahí donde estamos, en San Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13, leemos los versículos 20 y 21.
El punto, hermanos, es que la palabra de Dios únicamente está encimita, pero no está arraigada en los corazones de los cristianos de cristal. San Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor así: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí vemos, hermanos, tropiezo por causa de la palabra. Es que no tienes que portarte así, no tienes que hablar así, es que ya no debes vestir así. Entonces eso lo hace tropezar, porque dicen, entonces esto no es para mí, porque a mí me gusta. Entonces dice la palabra del Señor que estos cristianos de cristal al momento sí reciben la palabra con gozo, en una campaña, cuando sanan de un dolor de cabeza o de cualquier enfermedad, pero cuando viene aflicción o persecución, tropiezan. Hermanos, si Dios no quiere eso en nosotros, que nuestro ánimo se venga hacia abajo, al contrario, hermanos, cuando más nos venga la lucha y la prueba, tenemos que animarnos, porque dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que en Cristo soy más que vencedor, y que todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Entonces tenemos por demás promesas, tenemos por demás, hermanos, la palabra firme y fiel del Señor, que nos va a sostener en nuestro ánimo, aleluya. Los cristianos de cristal tienen en sí corazones endurecidos, como piedra, hermanos, como roca, y tienen esos corazones que no les ayuda para que eche raíces la palabra de Dios, para que no haga raíces profundas, cimentadas su fe en Jesucristo. Y las aflicciones, pues ya vimos aquí, los hacen tropezar y se apartan, ya no vuelven nunca más. Hermanos, por esto tengamos cuidado, porque pudiéramos ser contagiados de esos cristianos de cristal que solamente están en los templos simpatizando con el Evangelio. Me gusta mucho cantar, me gusta mucho alabar a Dios, me gusta mucho oír la predicación, me gusta mucho que los hermanos se quieren y se abrazan y hay convivio y todo esto. Sí, es bonito todo esto, hermanos, pero eso no nos va a hacer cristianos firmes, no nos va a hacer cristianos, hermanos, realmente como leímos al principio, vasos de honra para la gloria del Señor, vasos resistentes que no se quiebran, hermanos. Eso no nos va a ayudar, hermanos, sino nuestra comunión con Dios. Cómo te metas con Dios en tu comunión, cómo tú le busques, ahí, hermano, se va a demostrar de qué material eres cuando te venga la prueba y la lucha. Así que, hermanos, esto es en primera instancia cómo es un cristiano de cristal. Número 2, los cristianos de cristal son los que se ofenden con la palabra de Dios. ¿Cómo ve usted esto, hermanos? Los cristianos de cristal se ofenden con la palabra de Dios. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 6, versículos 60, 61 y 66 por separado. Gloria al Señor. San Juan, capítulo 6, versículos 60, 61 y 66. Gloria a Dios. Ponga mucha atención, mi hermano, como dice la palabra del Señor, porque en los tiempos de Jesús también había seguidores de cristal, también había gente de cristal, y vamos a ver por qué. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí están los seguidores de cristal, discípulos de cristal, hermanos. Se ofendieron escuchando la palabra de Dios. Así que los cristianos de cristal toleran poco las exhortaciones de la palabra de Dios en las predicaciones, porque decíamos al principio, hermanos, que la generación de cristal son, hermanos, muy sensibles, y que cuando se les da una crítica, luego se vienen abajo, en fin. Pues bueno, los cristianos de cristal son muy poco tolerables. Cuidadito con una palabra,
con una palabra que se les diga en las predicaciones, que les hace enojarse, les hace, hermanos, molestarse, les hace, hermanos, decir a esos cristianos de cristal, de seguro eso lo está diciendo por mí, de seguro ya le llevaron el chisme al pastor o a la hermana, de seguro le dijeron de mí y por eso ya me está tirando piedras, ya me está dando pedradas. Hermanos, déjeme decirle que desde este lugar no se tira piedras, porque Jesús no apedreó a nadie, ni siquiera a la mujer adúltera no la apedreó, al contrario, la dejó ir, claro, la perdonó, la dejó ir. Así que, hermanos, olvídese de que desde aquí se le va a tirar a usted una piedra, y si a veces, hermano, la palabra es dura, es porque el Señor nos las pone, hermanos, no porque usted crea que, quiero hablar el tema cristiano de cristal porque veo a la hermana que es así o al hermano que se comporta de esta manera y esta palabra pues para tirarle. No, hermano, créame que no, yo se lo puedo testificar porque no tenemos en mente la vida de nadie cuando escribimos nuestros temas para compartir. No tenemos en mente a ninguno, sino que en el momento el Señor nos hace recordar y nos hace hablar, simplemente, hermanos. Y los cristianos de cristal son los que hacen muecas, ¿verdad? Cuando se dice algo que no les agrada. Son los que, pues, no sé, hacen expresiones de desprecio a la palabra de Dios, hermanos. Y todo esto es a Dios, no es ni siquiera al predicador, no es a quien esté aquí, es a Dios. No se acepta la palabra de Dios. ¿Y quiénes son, hermanos, los que se enojan con las predicaciones? Sencillamente los que están mal. Los que están mal son los que se enojan. Porque si usted, hermano, hermana, está bien, ¿se va a enojar? ¿Verdad que no? No, pues eso no es para mí. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tomar la parte que nos corresponde. ¿Para qué, hermanos? Y si bien, gracias a Dios, estamos bien en nuestra comunión con Dios, esto nos va a ayudar, hermanos. Esto nos va a servir ¿para qué? Para poder orientar a alguien. Para poder orientar a alguien. Gloria al Señor. Bueno, pero aquí estamos hablando de enojarse cuando se expone palabra de Dios. Por situaciones de la vida, hermanos, todos nos enojamos, todos, ¿verdad? Pero el enojo no nos dura toda la vida, sino que se nos pasa, nos tranquilizamos, hermanos, porque somos carne, nos enojamos, sí, claro que sí. Pero ya otra cosa es enojarse con Dios y con la palabra que se predica, ahí es muy diferente, mis hermanos. Y Jesús corrige duro. ¿Usted sabía que Jesús corrige muy duro, hermanos? ¿Cuántos han sido corregidos por el Señor Jesús? Amén. Gloria a Dios. Todos hemos sido corregidos con vara por el Señor Jesús, pero Él lo hace con amor. No crea que lo hace como el hombre. El hombre, hermanos, muchas veces sí predica, pero para ofender, para lastimar a la congregación, para señalar con el dedo a una persona. Eso no es de Dios, hermanos. Jesús no hacía eso. Y el Señor cuando corrige, lo hace con amor. Vaya conmigo a Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 y 6. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, Hebreos 12, del 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, que el Padre Celestial disciplina a sus hijos. El Padre Celestial azota a sus hijos. De otra manera, si no nos azota, es porque no somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Dice la Biblia, seríamos bastardos. Pero gracias a Dios que somos sus hijos y por esto nos amonesta desde los cielos, mis hermanos. Así que decíamos los cristianos de cristal, pues hermanos, no se les puede tocar porque ya, pues ahora sí que echan chispas por los ojos, como decía mi hermana, se enojan, pero hermanos, aquí no es para enojarse.
Los cristianos de cristal no aceptan corrección, no aceptan ser corregidos, hermanos, no aceptan vara, no aceptan ser disciplinados por el Señor, no aceptan la doctrina de Jesucristo. Es que dicen, ustedes son muy extremistas, ustedes se van al extremo, hasta en la vestimenta son muy extremistas. Así dicen los cristianos de cristal, ¿verdad? Y también cuando atacan sus gustos de la carne, cuidadito, que les digan algún vicio, no sé, algún comportamiento. No, pues ya con eso ya no se vuelven a parar, hermanos, en la congregación. Así que los cristianos de cristal, cuidadito y les toquen todos estos puntos. ¿Y qué hacen? Mejor se van a una iglesia liberal. ¿Qué es una iglesia liberal, hermanos? Una iglesia donde se les permite todo. Ve como quieras, haz lo que quieras, ven cuando quieras y hasta ahí. Nada más, no olvides dejar tu diezmo, dejar tu ofrenda, tu cooperación, y con eso está todo bien. Con que cooperes, con que siempre eches, no importa tu vida. Entonces, hermanos, prefieren irse a esos lugares, a congregaciones light, ligeritas, ¿verdad? Donde se les hable suavecito, donde los apapachen. Eso es lo que quieren los cristianos de cristal, y donde escuchen lo que quieren oír. Hermanos, por eso el apóstol San Pablo le aconsejó a Timoteo que exhortara a los cristianos de cristal. Vamos a segunda carta a Timoteo. Vaya conmigo, hermano. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3. Amén. Amén. Gloria al Señor. No deje de alabar al Señor, hermano, no calle. O no sé si le está llegando, hermano, el mensaje y no sé en transmisión también. Pero el Señor, hermano, nos ama. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, segunda Timoteo 4, versículos 2 y 3, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aquí vemos, hermanos, es válido, es de Dios exhortar, pero ¿cómo? ¿Con regaño? ¿Con ira? No, dice aquí, con toda paciencia. Con toda paciencia, para los siervos de Dios, con paciencia, porque así como exhortas al hermano, así si eres duro, después tú vas a recibir esa misma dureza. Y si nosotros, hermanos, fuimos tratados con dureza, no vamos a ser iguales con los nuevos en el Evangelio, con los hermanos que tienen las mismas debilidades que yo. No, sino vamos a ser considerados, hermanos. Así que le dice a Timoteo, reprende, pero con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, pues ya sabemos cuáles son los fundamentos de la sana doctrina, hermanos. Ya sabemos qué es lo que debemos hacer, cómo debemos ser aquí adentro, afuera, pero dice que va a llegar tiempo que ya no van a querer la sana doctrina. ¿Qué van a querer? Lo que decíamos, un liberalismo. Van a querer, hermanos, todo lo ligerito. No sufrirán, porque miren, la sana doctrina es sufrida, es de sufrimiento. Sí, hermanos, así que tengamos cuidado, mis hermanos, porque entonces van a venir maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, lo que quieren oír, lo que quieren que se les predique, ahí va a estar en el púlpito, ahí va a estar, hermanos, al frente enseñando, porque quieren oír lo que les agrada al oído. Así que, mis hermanos, los cristianos de cristal se ofenden con la palabra de Dios. Número 3, los cristianos de cristal no se saben valer por sí solitos, no se saben valer por sí solos. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13, hermanos. Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. Amén, aleluya. 5, versículos 12 y 13. Dice la Biblia así:
porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermanos, decíamos, la generación de cristal es sobreprotegida por sus padres, por sus mayores, porque, hermanos, es un cuidado exagerado de que no les vaya a pasar algo fuera de la casa, ¿verdad? Que no les pase nada, no quieren que salgan ni a la esquinita, porque les va a pasar algo. Entonces, hermanos, ¿qué hacen? ¿Qué provocan en sus hijos? Se oye feo, hermanos, pero los hacen inútiles, porque no pueden valerse si no está papá o mamá ahí en la casa. Se hacen inútiles y no saben trabajar ni saben valerse por sí solos. Ahora, en la iglesia de Cristo, los cristianos, hermanos de cristal, se hacen dependientes al 100% de sus pastores y de los hermanos de la congregación. Se hacen dependientes. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque para todo, un dolor en la uña, ya están tomando el teléfono. Pastor, ¿puede venir a orar por mí? Es que me duele la uña, ¿verdad? O no sé, cualquier situación, están ahí con el teléfono, ¿sí? Ya queriendo que les visite el pastor o la hermana de oración, en fin. Entonces quieren que se les dé la atención, todo a ellos, siempre a ellos, todo que gira en torno de ellos. No les importa si hay almas nuevas que realmente necesitan ser visitados por el pastor, ser llamados por teléfono por el pastor. Ellos sí necesitan cuidados de niño, pero ya un cristiano, hermanos, de años, que todavía quiere que le estén visitando ahí en su casa, que le estén cambiando en el sentido, ¿verdad?, figurado en los pañales. No, hermanos, no debe de ser así, porque el apóstol aquí exhortó a la iglesia. Dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. O sea, ya es para que se sepan valer por ustedes solos, ustedes mismos. Ya es para que ustedes se enseñen a otros, no para que estén siempre recibiendo y la atención para mí. Hermana que está aquí, que son madres, imagínense que hasta esta fecha ustedes tuvieran que llevar a sus hijos al trabajo, que ustedes tuvieran que irlos a recoger, que ustedes tuvieran que llevarlos de la mano, como cuando de niños ustedes lo llevaban a la escuela, ¿verdad? No lo llevaban, no dejaban que se fueran solos, y para cruzar las calles le tomaban la mano, ¿no?, a sus niños, a sus hijos. Pero eso fue una época, un tiempo. Ya después los hijos vamos creciendo y ya nos hacemos dependientes, ya no nos tienen que llevar a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria o a la universidad, sino que ya, ¿verdad?, podemos tomar nuestro carrito, ya nos regresamos, ya sabemos el camino, claro, con precauciones, claro, siempre, ¿verdad?, diciendo, por favor, no te vayas a otro lado saliendo de la escuela. Mira, toma pues un camión que sea así, que no traiga música probablemente. Los consejos siempre están, hermanos, y eso es bueno. Pero, hermanos, los cristianos de cristal, decíamos, no se pueden valer por sí solos. Siempre quieren que se les atienda, hermanos. Aquí, hermanos, en la casa de Dios, también debemos nosotros ya atender a los demás, porque somos de casa, ya somos de aquí. Y cuando venga un invitado, hermanos, un hermano de visita, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que acercarle la Biblia, hay que compartir el himnario, hay que ayudarle, hermanos, hay que sentarnos junto a esa persona, si se puede. ¿Para qué? Para auxiliarlo, ¿sí? Y no decir, es que, ¿con qué leo yo? Es que si le presto el himnario, ¿cómo canto yo? No, olvídese de usted, ahorita es la visita, ahorita es la nueva persona que está, hermanos. Por eso debemos de dejar esas actitudes infantiles, hermanos, esas conductas de cristal, ¿sí, hermano? Y que si no alcancé silla, no importa, ahí parado, pero que se siente mi hermano nuevo, la visita, él sí, que tenga la prioridad.
Y estos son aspectos, hermanos, que ya podemos valernos por nosotros mismos en el sentido espiritual. Amén. Y ya habla de una madurez. Gloria a Dios. Así que, hermanos, y si no están los pastores que les llamaron, por favor, venga por mí. Venga, hermano, y ayúdeme. Ore, venga, me estoy muriendo. Y que no vino el pastor, no lo visitó. ¿Qué pasa? Se enojan y ya se van de la iglesia, ¿verdad? Ya no vuelven más. Gloria a Dios. Ya no vuelven más. Entonces, mis hermanos, no hay que molestarnos, hermanos, no hay que molestarnos. Los siervos de Dios que son hombres, sí, fallamos, hermanos, tenemos limitaciones, nos cansamos también, hermanos, y a veces no se puede estar cuando se nos solicita, y más si es de madrugada. Imagínese, hermano, si es de madrugada, ¿cómo usted va a traer al hermano Daniel desde la Zapata hasta el centro? Y sin carro todavía, ¿cómo, hermanos? Hay que ser, ¿qué? Ahí es donde entra la conciencia, sé consciente, sé hermano consciente, ¿verdad? Así que, y si quiere que le visite, cómprele un carro. No es cierto, hermanos, ¿cómo creen? No, ¿verdad? Porque aquí no se pide nada, aquí, hermano, no se les exige nada. Gloria a Dios, aquí estamos por amor a ustedes, hermanos. Y aún a mis hermanos en transmisión también, si hacemos estas transmisiones, es por amor a los que se alimentan también por este medio del internet, porque a lo mejor no pueden asistir a una iglesia, a lo mejor ellos no tienen congregación, pero están escuchando palabra de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, si se trata de la obra de Dios, los cristianos de cristal, como no se saben valer por sí mismos, no pueden explicar temas sencillos, ¿no? Si les preguntan quién inspiró la Biblia, o a ver, enséñame dónde está esto, no saben. ¿Por qué? Porque no conocen Biblia, porque no saben las doctrinas básicas. ¿Usted se sabe, hermano? No me conteste. ¿Usted sabe los puntos doctrinales? La base de fe de la iglesia cristiana. Usted en su mente analice, ¿sabe esos puntos doctrinales? Son 8 puntos de doctrina. Por mencionar algunos, nosotros creemos en la sanidad divina. Nosotros creemos en el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, con la evidencia inicial de hablar en lenguas. Creemos en el arrebatamiento de la iglesia. Por poner únicamente ejemplos de la doctrina del cristiano. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Es nuestra norma de fe y de conducta. Hermanos, lo debemos de saber. Este es como el ABC, o sea, es fundamental. ¿Para qué? Para que usted se sepa valer por sí solo. Y si viene un testigo de Jehová, viene a alguien con una doctrina errónea, usted va a decir, no, esto no es así, porque yo sé en quién he creído. Y a mí nadie me mueve de mi fe en Cristo. Entonces, hermanos, un cristiano de cristal no le sabe contestar ninguna pregunta de doctrina, no le sabe contestar temas sencillos, ni siquiera orar sabe. Todavía quiere repetir como a los niños, ¿verdad? Que le decimos, niños, a ver, van a repetir esta oración. Y ya, le hacemos la oración y la repiten. Los cristianos de cristal únicamente oran oyendo y repitiendo lo que escuchan, pero no saben ni siquiera orar. Hermanos, esto no es posible ya si somos de años. Por esto, mis hermanos, los cristianos de cristal participan siempre de la leche espiritual. Después de tanto tiempo, hermanos, que deberían dar en vez de estar sentados recibiendo. Así son como la generación de cristal, que son consumidores solamente, consumidores. Así los cristianos de cristal son 100% consumidores, todo para ellos, solamente en la boca, solamente, hermanos. Así que, mucho cuidado. Y por último, mis hermanos, los cristianos de cristal no respetan la autoridad. Los cristianos de cristal no respetan la autoridad. Vamos a Tito, epístola a Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2. Gloria a Dios. Tito, capítulo 3,
versículos 1 y 2. Aleluya. Amén. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No vaya a ser que saliendo de aquí me quieran echar un despeñadero, hermanos, como a Jesús, que lo querían despeñar. Ya lo tenemos, Tito, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Amén. Amén. Hermanos, los cristianos de cristal no respetan las autoridades. ¿Cuáles autoridades? Por ejemplo, esta generación, hermanos, es de sumo cuidado y usted como madre lo sabe muy bien. Porque ahora, si en casa le pegan al niño, ¿qué puede hacer el niño? Denunciar a sus padres. Se oye muy como de gracia, chistoso, hermanos, pero ¿hacia dónde estamos como sociedad? ¿A dónde estamos llegando? ¿A qué punto, hermanos? En la escuela, si el profesor, hermano, le jala tantito la oreja, o aquí dicen por ahí la patilla, ¿qué puede hacer el niño? Acusarlo al maestro, a la maestra, y ya después una sanción. Hasta a lo mejor lo quitan de la docencia, ¿verdad? Lo despiden, lo expulsan del salón y de la escuela y del magisterio. Entonces, hermanos, cuando antes usted sabe que no era así, decían por allí la letra con sangre entra, y verdad que eran reglazos, ¿sí? Con el borrador en la palma de la mano, y aquí, verdad, de la patillita a los niños, verdad, un jaloncito de cabello, y cuidadito con que se le faltara el respeto al profesor, porque llegando a casa, hermanos, una tunda para el niño, para la niña que era desobediente al maestro. Ahora, hermanos, esta generación no respeta a nadie respeta ya. No, ahora que los derechos de los niños, ahora que el derecho de esto, que la ley me ampara, y esto, hermanos, ha provocado exactamente lo mismo, una generación de cristal frágil, no aguantan nada. Hermanos, entonces vemos que no hay autoridad ya, está limitada. La autoridad ahora le ponen límites, ya no pueden hacer nada las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos mismos pueden ser cortados de allí. Ahora, mis hermanos, estamos hablando de la generación de cristal, que en cuanto a la autoridad, para ellos no existe la autoridad. Los cristianos de cristal no respetan tampoco sus autoridades. ¿Cuáles autoridades? Dentro de la iglesia del Señor. ¿Cuáles son nuestras autoridades? Los pastores. ¿Quiénes más? Los líderes, ¿verdad? Líderes de alabanza, ¿verdad? De sociedad de damas, de varones, de jóvenes. ¿Quiénes más son nuestras autoridades? ¿Quién? Bueno, en primera instancia es Dios, ¿sí? Pero aquí en la iglesia tenemos autoridades, los instructores, ¿verdad? De escuela dominical, ¿sí? Las maestras de grupos también son autoridades, el líder de evangelismo, el líder de oración. Bueno, hay muchas autoridades, gracias a Dios. Ellos son nuestras autoridades, hermanos, y tenemos que respetarlos, tenemos que sujetarnos a esa autoridad. ¿Por qué? Porque son puestas por nuestro Señor, porque Dios así le plació llamarlos para dirigir al pueblo. De otra manera, hermanos, fuéramos pueblo sin ley, un pueblo, hermanos, a la deriva, como en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía. Imagínense, hermano, una iglesia donde todos pudieran hacer lo que bien le parece. No, pues yo, siento que es mejor así. Siento es mejor hacerlo de esta manera. Vamos a cambiar esto. Y no, siento que esto no debe ir aquí. Lo vamos a quitar. Y cada quien haciendo lo que le parece. Hermanos, tengamos cuidado porque hay autoridades. Y dice la palabra del Señor también que no sean, dice, pendencieros. Aquí donde leímos en Tito 3,
dice que no sean pendencieros. ¿Qué significa esta palabra? Significa una persona que tiene una propensión natural a los enfrentamientos. Usted ha conocido personas pleitistas que cualquier cosita y ya están discutiendo, ya están peleando. Bueno, las personas pendencieras son los que son muy propensos a enfrentamientos, ¿sí? Guerrilleros, rebeldes, sin causa, hermanos, que con todos sale mal. No puede hacer una amistad porque ya salió mal, porque ya salió peleado, ya salió mal con la vecina, o con el compañero de trabajo, con el jefe, y no cabe en ningún lugar porque siempre termina saliendo mal. Esa es una persona pendenciera que busca peleas en lugar de buscar acuerdos dialogando pacíficamente. En vez de decir, bueno, yo soy una persona civilizada, no me voy a enojar. A ver, ¿podemos arreglar este problema? A ver, tú dijiste esto, pero mira, vamos a solucionarlo. No, las personas que dice aquí son de esas que no buscan soluciones pacíficas. Y siempre bajo la excusa, los cristianos de cristal, el pastor no es mi padre para que me mande. O la hermana no es mi mamá para que me mande. No es para que me dé órdenes. ¿Por qué le voy a obedecer? Y menos si es un chamaco, si es un joven, menos si no tiene experiencia como la tengo yo, ¿verdad? Entonces los cristianos de cristal, hermanos, no se sujetan a la autoridad, ni jóvenes, ni aunque sean ancianos, de ninguna edad, no se sujetan nunca, hermanos. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor hablando de la autoridad. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, el consejo es someternos a la autoridad superior, ¿sí, hermanos? Porque es puesta por Dios, y si se opone a la autoridad, no se está oponiendo al hombre, se está oponiendo a Dios mismo, hermano, y Dios lo va a demandar. Por esto viene condenación, dice, porque, hermanos, si nos dan un consejo, una exhortación, no es para hacernos la vida imposible, no es para que nosotros pues nos enojemos, es por nuestro bien. Claro, al principio dice la palabra del Señor que toda disciplina no es causa de gozo, es causa de tristeza, pero que después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que tarde o temprano, hermanos, va a haber un bien para nosotros, de tal manera que ya no vamos a ser de cristal, sino vamos a ser cristianos. ¿De qué material le gustaría a usted? De melamina, de los que no se rompen. Hermana Ofe, ¿cuál es ese material que no se rompe? Hay unas tablas por allí que son irrompibles, ¿verdad? Bueno, de un buen material, mis hermanos, ¿sí? Que no se rompen. Quiero concluir diciendo, hermanos, que analicemos nuestra vida en nuestro corazón, si nos estamos amoldando a este mundo que ha recibido a la generación de cristal. Hermanos, nosotros pues no nacimos en la generación de cristal, la mayoría, ¿verdad?, de los que estamos aquí, pero usted analice si se está moldando al mundo actual y al cambio en las conductas, como todas estas que vimos, porque aún, como decíamos, se está introduciendo la conducta del cristianismo de cristal a las iglesias. No nos conviene ser de cristal, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque si no, nos vamos a perder nuestra alma, hermanos. Por eso es mejor ser de ese oro refinado en fuego. Y cuando se habla de fuego, es pasar por el fuego de la prueba, es pasar, hermanos, por la dificultad, es pasar por un proceso, hermanos, para soportar las adversidades.
Por eso el oro resiste el fuego, hermanos, y es probado por fuego, pero sale reluciente, sale, ¿verdad?, que realmente es oro y no imitación, no fantasía. Así también el cristiano, hermanos, cuando resiste la prueba, significa que no es de cristal, que es de un buen material, hermanos. Y como leíamos en 2 Timoteo 2:20, que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. El barro, hermanos, aquí es un material frágil. En aquellos tiempos que escribió San Pablo, no mencionó el cristal, pero sí mencionó este material que sí existía, el barro, y que era muy delicado. Así que, hermanos, en la congregación siempre va a haber vasos, es decir, vidas, hermanos, que sean de oro, de material de oro, de plata, va a haber de madera, pero también va a haber de barro. Y ahora le añadimos de cristal, hermanos, va a haber. Pero dice la Biblia que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hermano, yo le pregunto en esta hora, ¿qué tipo de vaso es usted? ¿De qué tipo de vaso quiere ser usted también? ¿De oro? ¿De plata? ¿De madera? ¿De barro? ¿De cristal? Entonces, mis hermanos, la decisión la tiene usted y la tengo yo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, si usted quiere ser un vaso en las manos de Dios, póngase de pie, hermano, y le vamos a decir al Señor: haz de mí lo que quieras, Señor. Tú el alfarero y yo el barro soy. Y conforme usted sienta en su corazón, acérquese al altar de Dios, hermano, y permita que el Señor le moldee, porque Él quiere hacer de nosotros un vaso nuevo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Haz de mí lo que quieras, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Haz de mí lo que quieras, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Hazme de nuevo, hazme otra vez, vaso de honra, para ti quiero ser. Hazme de nuevo, hazme otra vez, vaso de honra, para ti quiero ser. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Padre de la gloria, aquí estamos delante de ti una vez más. Aquí estamos, Señor poderoso, pidiendo y suplicando que nos hagas de nuevo, Padre. Somos barro en tus manos, somos frágiles, Señor. Nuestra vida, Señor, es frágil, pero en ti, Señor, somos fuertes. Gracias, Padre, por esta palabra. Aunque ha sido dura, Señor, aunque ha sido una palabra, Señor, de exhortación, pero es porque nos amas y por esto la recibimos, Señor, en nuestro corazón. Que no la dejemos ir, Padre, ya que tú no quieres, Señor, una generación de cristal. Tú no quieres una generación de cristianos, Señor, que con cualquier cosa se estorben, que con cualquier cosa abandonen las filas, que con cualquier cosa se despidan de la iglesia, Señor. Padre, haznos esos vasos útiles de honra, Padre. Por muchas veces tenemos que ser pasados por el proceso, pero ayúdanos a resistir, Señor, el fuego de la prueba.
Queremos ser oro reluciente, mi Dios amado. Ayuda a tu iglesia, Señor. Forja el carácter de la iglesia Sol de Justicia y de mis hermanos en transmisión también, Dios, que han escuchado esta palabra. Mira, Dios Todopoderoso, que los tiempos son duros y difíciles, que ya no se quiere sufrir la sana doctrina, que ya no se quiere padecer por la causa de Cristo, que se quiere un cristianismo ligero. Padre de la gloria, ayúdanos a recibir la exhortación que como a hijos se os dirige, la disciplina, Padre celestial, porque tú no nos quieres, Padre, matar, tú no nos quieres, Padre, destruir, tú quieres forjar nuestro carácter, tú quieres, Padre, que seamos una generación resistente, una generación llena del Espíritu Santo, una generación, Padre, que marque la diferencia ante todos aquellos que están, Padre, en lugares equivocados, liberales, Señor eterno, buscando su conveniencia, buscando, Padre, la suavidad en el pecado. Dios, ayúdanos, Padre celestial, ayuda a tu iglesia, ayuda, Padre Santo, a tus hijos que claman a ti en esta tarde, Señor. Mira, Padre celestial, que a veces sentimos que nos vamos a romper, a veces sentimos, Señor, que no vamos a pasar la prueba, pero aquí, Señor, tú has venido, Padre, para hacernos fuertes en virtud, Señor, de tu poder. Muévete, Señor, en este lugar, muévete, Señor, allí en casa, en transmisión, Dios eterno, y te rogamos en el nombre de Jesús que forjes a esta iglesia. Señor, apenas venimos, Señor, empezando, venimos levantándonos, Señor, estableciendo, Señor, las bases, estableciendo, Señor eterno, las columnas de esta iglesia, Señor, pero tú no quieres generación de cristal, tú no quieres, Padre Santo, cristianos que a la primera, Señor, deserten. Tú quieres, Padre, que permanezcamos. Ayúdanos, Dios de la gloria. Solos no podemos, pero si tú nos ayudas, vamos a poder, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Muchísimas gracias, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Espíritu de Dios. En esta hora, Padre, ante ti doblamos rodilla, ante ti, Señor, crucificamos la carne, Señor, y te rogamos, Padre de la gloria, que tú derrames tu espíritu, derrames tu poder, Señor, para que seamos resistentes, para que podamos, Señor, servir a los demás, para que podamos alimentar a los demás, para que podamos, Señor, ser útiles y ser apoyo, Padre, ser columnas en tu templo, Señor de la gloria. Prepara a los niños, prepara, Señor, a mi hermano, prepara a mi hermana, Señor, oh Dios de la gloria, y a los que han de hacer su decisión en bajar a las aguas del bautismo, Señor, Padre de la gloria, comprometerse contigo para poder ser esa generación resistente que a pesar de lo que venga pueda permanecer firme, mi Dios. Muchísimas gracias, nos rendimos a ti, alma, cuerpo, corazón, Señor. Padre, toma la necesidad, toma, Padre Santo, las vidas de mis hermanas, Señor, mi hermana Ofelia, mi hermana Vicky, Señor, toma, Padre Celestial, sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, establece, Señor, mi Dios, cada día en ellas, corrobora, Padre eterno, dirígelas, Señor, que estén convencidas, Señor, que estén, Padre eterno, convencidas de lo que tú quieres, cuál es tu voluntad a sus vidas. Señor del cielo, muchas gracias. Aquí está la vida de Martín, Señor. Ministra su vida, su corazón. Ministra, Padre Santo. Oh Padre, él también, Señor, está aquí. Él también, Padre, necesita de tu ayuda. Necesita de ti, Padre glorioso. Ayúdalo a permanecer. Ayúdalo a fortalecer su carácter, Señor. Padre de la gloria, porque tú también tienes planes para con él. Tú tienes cosas grandes y maravillosas, Señor. Padre de la gloria, gracias, porque aquí están los fundamentos. Aquí están, Señor eterno, los pequeños también, Señor, que también, Señor, serán usados en tus manos para los fines y usos del Señor, como vasos de honra. La vida de Victoria y la vida de Sebastián. Padre, tú vas a hacer crecer también a los niños. Padre de la gloria, te vas a valer de ellos. Te damos la gloria, Cordero de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Y aún por los que no están,
Los que todavía, Padre, vendrán, también te pedimos por ellos, Dios de la gloria. Muchísimas gracias. Te damos gloria y honra, bendito Dios poderoso. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y así nos vamos a despedir de nuestros hermanos en transmisión, deseando que la palabra haya bendecido su vida. La paz de Dios les bendiga.